Segunda parte de las noticias de la 8 edición noche. Gracias por continuar con nosotros y lo mismo les digo a la periodista Ángeles Dobarco, al periodista de Diario de Burgos Héctor Jiménez y al decano del Colegio de Economistas de nuestra provincia, el señor Carlos Alonso de Linaje. Con ellos vamos a hablar de muchos temas como el siguiente, porque les hemos comentado al principio del informativo ese evento cultural que comenzaba hoy, primer foro de cultura, y la primera mesa de este foro ha estado compuesta por personas muy interesantes, líderes del pensamiento, de la creación y de la cultura. Una de las conclusiones que hemos extraído con ellos es que la cultura no es solamente ir al cine o comprar un libro, sino que está en los cimientos de lo que somos y seremos. Véanlo. Entre vuelta y vuelta al café todos arreglamos el mundo, pero su conversación es más compleja. Analizan cuál es el valor de la cultura. A veces hay una sensación de que la cultura es algo folclórico, lateral, más bien extravagante, que hay que utilizarlo para los tiempos de ocio o de recreo y que ahora hay otros problemas que abordar, ¿no? Pues yo creo que aquí se va a mostrar hasta qué punto la cultura no es un sucedáneo. Porque cultura no es solo cine o teatro, es lo que mueve el mundo. No es simplemente son actividades de entretenimiento, tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con el conocimiento. La cultura lo que genera es una mayor facilidad para el diálogo y es ahí en donde está la clave para generar más cohesión social. Aunque el diálogo sea digital, porque abre otras posibilidades. Es en ese caldo de cultivo de compartir experiencias, conocimientos, habilidades y creación humana, donde la sociedad no solo se reconoce a sí misma, sino que se plantea cómo seguir avanzando. El debate sobre qué es cultura podría durar horas, pero nos quedamos con una de sus ideas. Es el instrumento que sirve para el desarrollo social. Eso sin lugar a duda, Ángeles, el instrumento que sirve para el desarrollo social, totalmente relacionado con la cultura. Sí, 3 días fantásticos para dinamizar la vida cultural de Burgos. Yo la verdad es que me alegro muchísimo que haya habido una serie de personas que hayan potenciado este foro de cultura y que la idea continúe, o sea, que tengamos la imaginación para que esta ciudad, bueno, pues de la misma forma que estábamos hablando antes de que hay que potenciar su capital industrial, pues no nos quedemos atrás en el tema cultural, porque la cultura también es desarrollo para la ciudad. Decía Ángeles, ojalá perdure. De hecho, Héctor, va a ser así. Ayer nos visitaba su coordinador, el señor Óscar Blanco, y ya está pensando dentro de 2 años, porque sí que la idea es hacer una cita cultural bianual, pero siempre con escenario Burgos, ¿no? Dentro de este foro de la cultura, que puede ser importante para nuestro desarrollo, ¿eh? Puede ser importante, desde luego que sí. Es muy importante también el compromiso de continuidad y el componente económico que esto supone, es decir, no deja de ser un evento que mueve a la reflexión, que mueve al pensamiento, pero que también mueve económicamente y que puede dar a la ciudad un toque cultural aún mayor del que ya tiene, que yo creo que podemos estar orgullosos de la actividad cultural que hay en Burgos y del movimiento cultural que hay en Burgos, pero que puede convertirle en un referente cultural de cara al exterior, que también es importante. Carlos, los economistas sois expertos en hacer informes y publicar retornos sobre ciertas inversiones, lo que nos ha merecido la pena, etcétera, a medio o largo plazo. ¿Cómo crees que esto puede afectar próximos análisis? Lo primero y fundamental es que la cultura es calidad de vida. Si no hay calidad de vida, no hay desarrollo de ningún tipo, ni desarrollo científico, ni económico, ni humano. Por lo tanto, yo creo que el primer retorno es este. El primer retorno y la primera reflexión es que es necesaria, puesto que va a mejorar la calidad de vida desde un punto de vista conceptual, no solo para los burgaleses, porque yo creo que este evento no está pensado solo para los residentes, sino está pensado también, como bien decía Héctor, para atraer, para ser un foco de atracción, para poner el énfasis en Burgos como motor. Y desde ese punto de vista estoy convencido que el retorno, no solo económico, pero también económico, va a ser muy importante y si se da el caso, pues lo mediremos. Pues si se da el caso nos lo cuentas también aquí, Carlos. Porque duda cabe que la cultura también es originalidad y a eso vamos, porque la Orquesta Vegetal, han escuchado bien, Vegetal, ha llegado a Burgos con motivo del primer foro de cultura. Ellos tocan instrumentos, pero no unos cualquiera, usan vegetales frescos.
La preparación antes de una función no es la misma para la orquesta vegetal que para el resto. No solo hay que ensayar, también deben transformar alrededor de 60 kilos de vegetales en instrumentos aptos para tocar. El resultado, un sonido fresco e irrepetible en cada actuación. Nuestros conciertos nunca son lo mismo, cambian cada vez que tocamos, sobre todo porque tenemos vegetales como instrumentos y siempre suenan diferente. Es distinto si es verano, invierno y depende del líquido que tengan y demás. Hace ya 15 años que los 12 miembros de este grupo vienés decidieron formar esta singular orquesta y la experiencia les dice que el esfuerzo merece la pena. El público siempre responde bien. Es muy interesante ver cómo al tocar música experimental a veces vemos que mucha gente que normalmente no escucha esta música se acercan a ella por primera vez y les gusta. Una vez terminado el concierto, los instrumentos que con tanto mimo construyeron horas antes no volverán a utilizarse como tal, pero dejan en la memoria de quienes los escuchan el recuerdo de un sonido que nunca volverá a ser igual. La pregunta a la mesa es: ¿qué os ha gustado más? ¿Cómo suena la zanahoria o el calabacín? Espectacular. De todas formas, nosotros ya hemos sido pioneros un poco en este tema, porque estábamos recordando antes, Héctor y yo, el festival de instrumentos raros que tuvimos que organizaron los de FETEN. O sea, esto es significativo, ¿no? Nuestra ciudad ha sido noticia a nivel nacional por organizar un festival de esas características y porque tenemos gente, o sea, que está trabajando mucho en este tipo de temas, en la música, en la cultura, en todos estos aspectos. Algo que creo que tenemos que decir aquí y que habría que reivindicar más es que baje el 21% del IVA cultural. Este es un país que la cultura está muy cara, o sea, para ir al teatro, para ir al cine, tenemos un IVA muy alto, muy elevado, que en Europa me parece que es el país europeo con el IVA más alto de cultura. Una reivindicación que también hicimos ayer aquí en esta mesa con el coordinador del foro. Vamos a cambiar totalmente de asunto porque hoy ha habido Junta de Gobierno. Entre los temas tratados figuraba el de las ayudas a personas desempleadas para que puedan acudir y disfrutar de los servicios de instalaciones deportivas y también de autobuses a un mejor precio. La próxima semana se van a publicar las ordenanzas fiscales. Con la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas fiscales, el abono anual de instalaciones deportivas para personas desempleadas tendrá un precio de 25,15 euros, 1,51 euros más si no está empadronado en Burgos. En el caso de las actividades físico-deportivas se aplicará un descuento del 30%. En el caso de los autobuses del servicio de transporte, la tarifa reducida que se va a aplicar a las personas en situación de desempleo va a ser de 10 céntimos para los viajes ordinarios y de 52 céntimos para el servicio búho. En este caso también van a tener derecho a la concesión de la tarjeta de tarifa reducida tanto desempleados como trabajadores que tengan unos ingresos precarios por debajo de 1,3 el índice del IPREM. A la pregunta sobre la factura de 51.840 euros a pagar a la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, Ibáñez ha respondido no era competencia de su etapa como concejal de Hacienda, sino del área de nuevas tecnologías que por entonces presidía Eduardo Villanueva. Según el expediente, la empresa sí que prestó servicio en 2012. El Departamento de Informática indica que el Departamento de Informática ha procedido a retirar las 12 oficinas electrónicas instaladas en las dependencias municipales, depositándolas en los almacenes municipales. El 25 de enero de 2013 es cuando se emite este informe. Y en sus 2 años de funcionamiento, el Fórum Evolución ha ido a más de 300.000 visitantes. Se han organizado alrededor de 300 actividades, la mayoría culturales, seguidas de empresariales, gastronómicas y científicas. Su impacto económico ronda los 12 millones de euros y se han creado en este tiempo 160 empleos directos. Es lo que ha dado de sí esta Junta de Gobierno. Nos vamos a quedar con el primer asunto. Héctor, ¿qué te parece esa ventaja, ¿no? Ese abono anual en instalaciones deportivas para desempleados con un precio de 25 euros con 15 céntimos? Que yo quiero recordar que ya en alguna rueda de prensa de la oposición han criticado pues que no fuera gratis total, 100%. Sí, efectivamente, así fue. Yo no soy partidario del gratis total, yo creo que las cosas tienen que tener un precio para que se valoren, no sé exactamente cuál debe ser la cifra para ello, quizás se pueda ser más flexible y bajarla algo,
pero yo no soy partidario del gratis total. Me parece bien incentivar, es decir, rebajar los precios para personas desempleadas, por supuesto, y la cuestión es que esta gestión económica municipal se haga bien en todas las áreas, como hemos visto también en el vídeo, en otra cuestión que hemos visto, y efectivamente, aparte de cobrar a los ciudadanos lo que deben cobrar, luego gestionen bien el dinero de todos, que es lo que muchas veces se escapa de las manos. Muy bien, pues Carlos, el siguiente tema te va a gustar mucho, estoy convencido, porque la Unión General de Trabajadores estima que la economía sumergida está presente en un 20%, no digo que te guste la economía sumergida, sino los comentarios que vas a poder hacer de la noticia. Decía que el UGT dice que la economía sumergida está presente en un 20% de los trabajos de nuestra provincia, datos alarmantes que se registran en sectores como la hostelería, limpieza y transporte. Desde el sindicato exigen más inspecciones de trabajo, ya que esos empresarios defraudan miles de euros a Hacienda y no contratan legalmente. UGT asegura que afloran los casos de economía sumergida y lo más llamativo es que, según el sindicato, muchas de las empresas que fomentan esta práctica son conocidas multinacionales. Los más buscados de la provincia de Burgos con respecto al fraude laboral, y les ponemos nombre y apellidos y nombres de empresas que todos absolutamente conocemos, empresarios a nivel local, pero no nos olvidemos, muchísimas franquicias. Desde el sindicato estiman que si esas empresas contrataran a sus trabajadores, el paro se reduciría en Burgos en un 20%. Alertan también que la economía sumergida es competencia desleal para los empresarios que actúan de forma legal. El sector, después de hostelería, que es el típico que todos conocemos, sería el sector limpieza. Exactamente igual, hay auténticas mafias en Burgos con respecto al tema de la limpieza, y también empresarios que son los primeros, y lo quiero destacar, que se quejan de la situación actual, y nosotros hemos tenido conversaciones del sindicato con empresarios de limpieza y con de hostelería también, que hacen las cosas bien. Los trabajadores que recurren a la economía sumergida son jóvenes o mayores de 45 años que trabajaban en la construcción y no encuentran ocupación en su sector, mujeres y sobre todo inmigrantes. Algunos se animan a denunciar, pero el miedo puede con la mayoría. Sus jefes recurren a veces a hacer contratos de unas pocas horas para cubrirse las espaldas. Cotizar por muchas menos horas de las que realmente trabaja la persona, y así cuando te hacen una inspección, si tienes la mala suerte que te toque, decir que es justamente su hora de trabajo. Estamos hablando de contratos de 3 y 4 horas y jornadas en hostelería que hacen 10 y 12. El sindicato anima a la Federación de Empresarios de Burgos a denunciar a aquellas empresas que no tengan contratados de forma legal a sus trabajadores. Enseguida seguimos con UGT porque también ha hablado de la reforma laboral, pero antes me gustaría compartir con nuestros invitados en la mesa, Carlos, ese porcentaje que ha dado el sindicato, ese 20%, o sea, la economía sumergida puede estar presente en un porcentaje de 20%, casi uno de cada 4. Yo creo que hay que diferenciar en dos tipos de economía sumergida, si lo queremos llamar así. Uno puede ser aquel señor que está en desempleo y hace cualquier tipo de actividad para dar de comer a sus hijos. No se nos puede pasar a ninguno de nosotros que con un desempleo del 24%, si no tenemos revueltas en las calles, es porque la gente se puede ganar la vida. Por lo tanto, es una forma de no tener conflictividad laboral. Esto es una cosa en la cual no hay ningún tipo de lucro, única y exclusivamente subsistencia, y pensar que no existe sería engañarnos. Yo creo que no, uno no se debe engañar porque uno se volvería muy poco crítico. Y otro elemento muy distinto es el que comentaba el responsable del sindicato, de aquellas empresas que dentro de una economía reglada se aprovechan de la necesidad para hacer negocio. Yo creo que si fuera un porcentaje tan alto como el que él decía, pues el sindicato estaría denunciando, porque es parte de su labor. Entrar en cifras en esto siempre yo creo que es pillarnos los dedos, y lo que hay que hacer es educar a todo el mundo, tanto a empresarios y a trabajadores, para que se pongan medios y esto no exista. Yo creo que si todos somos conscientes de que la economía sumergida es competencia desleal, al menos cuando se hace dentro de la economía arreglada y no se hace para dar de comer a sus hijos dentro de una economía de subsistencia, más allá de evitar una conflictividad social que sería imposible de contener. Pensemos que en Alemania, con un 8% de paro, hubo revueltas callejeras, o sea, hubo verdadera conflictividad laboral. Por lo tanto,
Lo que hay que hacer es, primero, yo creo que la educación es muy importante en este tipo de aspectos, y después la denuncia. Si uno conoce una situación semejante a la que él decía, de multinacionales o de franquicias, pues yo creo que no debe de ser tan complicado ponerlo en manos de la autoridad laboral. Pero aún así, aunque no se pueda, o sea imposible dar porcentajes, habrá más de economía sumergida 1 que del 2, ¿no?